Bienvenidos amigos al programa Salvador a las 7. Transmite todos los domingos de 7 a 8 de la noche aquí en Canal 13 de Hondurred. Saludamos también a las personas que nos miran en hondurred.tv en el mundo entero, en la página web de este canal. Hoy pensábamos hablarles del problema del peaje que hay en el Progreso, pero hay un tema que ha acaparado la atención de todos y es la ley de emergencia que aprobó el Congreso Nacional y las importantes y reveladoras acusaciones que se ha hecho sobre la realidad de lo que pasa en Honduras con los policías. Así que el programa está orientado básicamente a eso, a la depuración de la policía y al decreto de emergencia que fue aprobado el jueves en la noche en el Congreso de la República. Nuestra invitada hoy es la comisionada de policía María Luisa Borjas y también contaremos con la participación del general en condición de retiro Napoleón Nazar, que han estado en la policía y tienen una amplia información, reveladora información de lo que pasa en nuestro país. Y por supuesto tendremos también la opinión de la gente. Fuimos a la universidad para escuchar la opinión de las personas. Y hablando de la opinión de las personas, saludo esta noche a mi esposa Hiroshka Elvir, quien les va a contar qué se puede hacer a través de las redes para participar en el programa de hoy. Ven a nivel nacional e internacional, les invito a opinar el día de hoy a través de las redes sociales en @SalvadorHNPAC, en Facebook y en Twitter. Usted puede opinar y su opinión es muy válida en este programa, así que los invito a que participen y a que vean la pregunta del día de hoy, que nos dice, según la revelación de la comisionada María Luisa Borjas, ¿cree usted que bastará con la ley de emergencia que aprobó el Congreso Nacional? Ok, ahí están nuestras direcciones de Twitter y de Facebook. En Twitter somos @SalvadorHNPAC y en Facebook somos facebook.com/SalvadorHNPAC. Usted se puede comunicar con nosotros a esa dirección. Primero, le voy a hacer un esquema de cómo funciona el sistema de justicia, porque yo cuando no estaba metido en esto no lo entendía. Entonces, hay 4 partes fundamentales que son los cuerpos de seguridad, el Ministerio Público. Empecemos con los cuerpos de seguridad, digamos. ¿Quiénes son los cuerpos de seguridad en Honduras? Son la Policía Nacional, los Tigres y la Policía Militar del Orden Público. ¿Cuál es el rol de ellos? Mantener el orden público, hacer operativas de captura de delincuentes y entregar los capturados al Ministerio Público. ¿Quién los nombra a los cuerpos de seguridad? Los nombra el Poder Ejecutivo, o sea, el Presidente de la República. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Cuerpos de seguridad, Policía Nacional, los Tigres y la Policía Militar de Orden Público. Ok, a los que captura, la policía los pasa al Ministerio Público. ¿Qué es el Ministerio Público? Aquí está. El Ministerio Público está integrado por los fiscales, como el Fiscal General del Estado, el Fiscal Adjunto, y la ATIC, que es una nueva institución creada por el presidente Hernández. ¿A qué se dedican los fiscales? Investigan delitos, hacen las órdenes de captura y acusan a los que han capturado ante los tribunales. ¿Quiénes son los que nombran a los fiscales? Los nombra el Congreso de la República. Al fiscal general y al fiscal general adjunta los nombra el Congreso, pero ya sabemos que el presidente Hernández, estando en el Congreso de la República, nombró al fiscal general y al fiscal adjunto en el 2013, personas que fueran de su paladar, previendo el fraude que iba a hacer en las elecciones. Vamos ahora al ente siguiente, hacia arriba. ¿Cuál es el siguiente ente? Son los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia son los magistrados de la Corte Suprema, los jueces, los que integran esos tribunales de justicia. ¿A qué se dedican? El rol de los tribunales de justicia, con base a las pruebas, juzgan si hubo delito, liberan o sentencian a la persona. ¿Quiénes nombran? A los magistrados son nombrados por el Congreso Nacional y los jueces son nombrados por el Consejo de la Judicatura. Situación actual, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron impuestos prácticamente por el presidente de la República en una clara injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Los magistrados actuales, incluso uno de ellos
ya se demostró que está involucrado en asuntos delincuenciales, lo cual fue en su momento dicho acá a través del programa. Vamos ahora al sistema penitenciario, que es una cuarta parte. Instituto Nacional Penitenciario. Hay 24 cárceles en el país y estos son los que administran a los presos, llamados también privados de libertad. ¿Quién nombra el sistema penitenciario? O sea, al jefe de las cárceles los nombra el presidente de la República. Ese es el contexto general. Y ahora vamos a ver cuál es la cronología de los hechos. La cronología de los hechos que han ocurrido. El lunes hubo la publicación de un informe de inteligencia que implica al menos a 30 policías en el asesinato de la persona que estaba combatiendo a la gente que está en las drogas, en el narcotráfico, el señor Arístide Julián González. Entonces salió a la luz un informe de inteligencia que implicó a 30 policías de alto nivel. Eso fue el lunes. El lunes, además, por orden del presidente, se procedió a la intervención de Casamata. Casamata es la sede principal de la policía en Honduras. En ese lugar fue donde se fraguó el inciso 1. Martes 5 de abril, este martes que acaba de pasar, informes. Nueva entrega revela la participación de policías en el asesinato del ex asesor Alfredo Landaverde y del fiscal Orlan Chávez. Alfredo denunció a la policía corrupta de altos vuelos, de los niveles de arriba. Hablo de ministros y gente que depende de los ministros. Y el fiscal Orlan Chávez, que estaba haciendo las cosas bien. Y fueron ambos asesinados. Entonces, una nueva entrega de información reveló datos que no se conocían sobre el asesinato de Landaverde y de Orlan Chávez, que en paz descanse. Miércoles 6 de abril, ante la magnitud de los hechos, el presidente Hernández anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para depurar la Policía Nacional. Ok, eso es en general una explicación para entrar un poco en materia. Por amplia mayoría y con el respaldo de todos los partidos políticos, el Congreso aprobó el jueves pasado, hace 3 días, un decreto por el cual se declara situación de emergencia y de seguridad nacional e interés público el proceso de depuración de la Policía Nacional a un término de 1 año, 12 meses. Se establece un estado de naturaleza excepcional por la cual el presidente puede expulsar a todos los agentes y oficiales que estén implicados en actos reñidos con la ley. Este proceso estará a cargo de una comisión especial. Escuche bien esto. Este proceso estará a cargo de una comisión especial nombrada por el Poder Ejecutivo e integrada por personas de reconocida honorabilidad y trayectoria, presidida por el ministro de Seguridad, a quien también se le faculta para cancelar policías. Dentro de las atribuciones de la comisión especial que todavía no se nombró, está determinar la idoneidad en el servicio, confianza, capacidad y habilidad que debe poseer el policía, implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión a los miembros de la Policía Nacional cancelados, remitir al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas los expedientes de las personas canceladas por la comisión de un delito y rendir informes trimestrales al Congreso Nacional sobre los avances del proceso de depuración policial. Hoy tenemos a la señora María Luisa Borjas, una comisionada que cuando estuvo metida dentro de la policía descubrió a las personas de los altos vuelos y como no se prestó para encubrirlos y tampoco me imagino que quiso aceptar lo que se reparte entre las personas de los altos vuelos, fue destituida. Vamos a ver la primera de las 4 partes de la entrevista que hemos realizado hace algunas horas. Estamos con la comisionada María Luisa Borjas, una de las personas que más admiro yo por su comportamiento cuando estuvo activa dentro de la policía. Aunque sabemos lo que usted hacía, me gustaría que le dijera
a la gente que nos está viendo, comisionada, ¿cuál era específicamente la función que usted tuvo en la policía? Bienvenida al programa Salvador a las 7. Muchísimas gracias. Mire, la verdad es que yo a lo largo de 25 años de carrera policial tuve varias asignaciones. Una de ellas fue, por ejemplo, como jefe departamental en el departamento de Colón, donde hicimos una importante captura y decomiso de una fuerte cantidad de dólares, caso que fue muy connotado. ¿En qué año? Esto fue en el 98, donde fue capturado nada menos que el subcomandante del 4º Batallón de Infantería, ¿verdad? Que era el que jefeaba una banda allá en aquel sector. Luego me pasaron a Choluteca, donde igual capturamos nada menos que al comandante del primer recablín, del primer regimiento de caballería blindada, porque jefeaba una banda que asaltaba los furgones que venían en tránsito internacional de otros países centroamericanos. Porque yo siempre he estado convencida que la ley debe de aplicarse indistintamente de quién es la persona. Mi último cargo fue jefe de asuntos internos. Y yo tuve un sueño, y mi sueño fue poder depurar la policía, poder depurarla para fortalecerla, para tecnificarla, para implementar la ciencia dentro de la policía. Pero ¿qué pasó? Empecé a tocar piezas que eran protegidas por las máximas autoridades de la Secretaría de Seguridad, oficiales que cumplían órdenes ilegales para los entonces ministro y viceministro de Seguridad. Y a pesar de que las acciones nuestras estaban respaldadas con las pruebas contundentes, de hecho, los jueces emitieron las respectivas órdenes de captura y posteriormente dictaron los autos de prisión para 4 oficiales acusados de asesinato y 3 más acusados de obstrucción de la justicia y destrucción de evidencias. ¿Qué pasó? Mediante un acuerdo extrajudicial entre la entonces presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales, y el entonces ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, estos oficiales fueron absueltos, claro, porque estaban cumpliendo órdenes superiores. Fueron absueltos y en su defecto yo fui primero destituida del cargo y posteriormente separada de la institución policial después de 25 años de servicio con una honrosa trayectoria, una hoja de servicio que se la pongo a cualquiera al frente. Y sin embargo, políticos corruptos acabaron con mi carrera y acabaron con el sueño de depurar y fortalecer la policía, que eso a quien dañó principalmente es a la sociedad. Si desde entonces hubiéramos trabajado en esa depuración, no estuviéramos en este momento enfrentándonos al monstruo que nos estamos enfrentando. Bien, es importante tener claras algunas otras cosas. No solamente se trata de hacer una depuración policial. Por cierto, la comisionada María Luisa nos va a hablar más adelante, faltan 3 bloques, de la parte crucial, que quisiera que no se la perdiera. Usted puede enviarnos siempre sus opiniones sobre lo que piensa de la depuración policial antes de opinar, porque todavía no hemos escuchado lo que ha dicho, lo principal que nos dijo la comisionada. Pero hay que entender algunas cosas, como por ejemplo que en nuestro país el sistema de justicia, o sea el poder judicial, uno de los 3 poderes de los estados de derecho, al igual que el sistema legislativo, que es el Congreso Nacional, están controlados por el Poder Ejecutivo, o sea, por el Presidente de la República. Para poner un recuerdo de eso, recordemos que el Presidente de la República, siendo Presidente del Congreso, destituyó el 12 de diciembre de 2012 a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
que se oponían a las ciudades modelo y que le iban a dar viento al amparo presentado por el candidato de las internas de hace 4 años del Partido Nacional, Ricardo Álvarez, a quien le hicieron fraude para quitarle el triunfo como candidato del Partido Nacional. Recordemos también que el actual presidente de la República nombró ilegalmente al fiscal general y al fiscal adjunto y puso personas afines a él. Recordemos que el presidente de la República creó la policía militar y quiso elevarla a rango constitucional, algo así como una guardia pretoriana o guardia personal al estilo de Hitler y de otros dictadores de la historia. O sea, una policía militar de represión contra cualquier actividad democrática, como puede ser, por ejemplo, lo que hacen los indignados en la calle. Además, el presidente impuso una nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Se acuerda todo el relajo que hubo en enero hasta el 12 de febrero, cuando ya cayó la cosa, que finalmente la dictadura impuso la Corte Suprema, pagando a ciertos diputados con coimas importantes, pagando, se dice, hasta 15 millones de lempiras por nuca a ciertos diputados de la oposición? Se hablaba que el candidato del presidente para la Corte Suprema era Rolando Argueta y al final, ¿quién quedó? Rolando Argueta. Entonces, quedó evidenciado el poder absoluto que en Honduras se ejerce del Poder Ejecutivo sobre los otros 2 poderes, legislativo y judicial, lo cual evidencia que en Honduras no existe una democracia y no existe un Estado de Derecho. Está bien que se depure la policía, pero debe depurarse también la clase política tradicional de Honduras, porque esa es la que le hace daño a Honduras, porque es esa clase política integrada por presidentes, por congresistas y por personas del Poder Judicial los que se reparten el billete que circula por Honduras. Entonces, el verdadero problema es depurar a la clase política. ¿Cómo se depura la clase política? Eliminándola, metiendo una nueva clase política. ¿Qué es lo que hace el presidente? El presidente nombra, apoya económicamente a los demás partidos para que se divida la oposición. De eso voy a hablar si hay más tiempo más adelante. Vamos en este momento a ver qué opina la gente. Tenemos unas encuestas que hizo Gabriela Blén en la Universidad Nacional Autónoma con algunos profesores y estudiantes. Veamos qué opinan. Que es parte de la gobernabilidad y debería de ser el cuerpo que sirve para proteger a los ciudadanos y para hacer que se cumpla la ley. Precisamente tengo este libro aquí, Los hechos hablan por sí mismos, de Leo Valladares, que nos dice qué fue lo que pasó en los años 80 y cómo los entes policiales y los entes militares abusaron de su poder, hicieron cosas terribles contra el pueblo hondureño y hoy vemos que no ha cambiado mucho, lastimosamente, pero la policía sigue siendo una institución que hay que cuidar, hay que depurar, hay que limpiar y desde mi perspectiva solidificar para que sirva al pueblo como debería de ser. Los militares no deben de cumplir funciones que le corresponde a la policía, no fueron creados para eso. Creo que sí tienen una función, pero no es esa, y por eso estamos viendo tanta criminalidad, tanto abuso y tanto deterioro en el aspecto de seguridad. Depurando la policía podría ser una de las posibles soluciones, aunque la policía está definitivamente coludida con la corrupción y la depravación institucional que tanto han arrastrado estas instituciones gubernamentales, ¿no?, a lo largo de los años. Tiene que haber una depuración, no todo en la policía está perdido, siempre tienen que haber oficiales que trabajan en base a la ley, que hacen bien su trabajo, que lo hacen con orgullo. O sea que de ahí es donde tiene que empezar la depuración. Y ir incrementando el círculo, ir mejorando, ir sacando todo el montón de manzanas podridas que tiene la policía, ¿no? Y no estoy de acuerdo definitivamente con la militarización. Estamos recibiendo siempre la comunicación de ustedes en las redes sociales con Iroska Elvir. Redes sociales dice, según las revelaciones de la comisionada María Luisa Borjas, ¿cree usted que bastará con la ley de emergencia que aprobó el Congreso Nacional? La opinión de los televidentes en redes sociales es, Blanca opina, simplemente no creo.
Saludos, ingeniero, mi próximo presidente, lo vemos desde Villanueva, Cortés. María José Ramírez, Cable Color ha cancelado Canal Hondurrec desde hace más de un mes, pero ni con eso dejaremos de verlo. También a las demás personas que ven este programa, les invito a que lo vean por www.hondurrec.tv. Melvin Durón dice, no basta porque es ley arbitraria e impositiva al estilo del presidente Tortilla. Esas son las declaraciones de los televidentes en redes sociales y los animo a que sigan opinando a través de @SalvadorHNPAC en Twitter y en Facebook, y también pueden llamar a los números del Partido Anticorrupción 94-63-6722. 94-63-6722, 9631-8814. Las personas que nos están viendo en todo el país y quieran sumarse al Partido Anticorrupción. Más adelante también, para las personas que quieren donarle al Partido Anticorrupción, más adelante les vamos a explicar cómo lo pueden hacer a través de las redes, donde ustedes pueden ver qué personas están dando y cuánto están dando. Pero todo eso será más adelante. Vamos con la segunda parte de la entrevista que le realizamos hace algunas horas a la comisionada María Luisa Borjas, quien sabe exactamente qué fue lo que pasó en la policía. Porque el 95% de la policía es gente buena, así como el 95% de Honduras. La gente es buena. El problema es que hay una cúpula en la policía maniobrada políticamente, manejada y con reparticiones de la clase política, que es la que ha puesto una mala imagen de la policía que en realidad es buena. Escuchemos. Por lo que puedo deducir, los ministros de seguridad y otros oficiales importantes estaban coludidos entonces con el crimen organizado y son los culpables. Definitivamente son los culpables. Desde que se politizó la policía. ¿Qué ministros, aparte del que mencionó? Bueno, estaba Oscar Álvarez, estaba el viceministro Calidonio. Es el actual alcalde de San Pedro. Es el actual alcalde de San Pedro Sula. Bueno, mire, es que son anécdotas que uno recuerda, ¿verdad? Y que dan risa. Cuando llegó Calidonio a la subsecretaría de seguridad, que todos los policías se presentaron, se preguntaron que si es que íbamos a sembrar papas ahí, porque él lo que es un ingeniero agrónomo, ¿verdad? Bueno, lo primero que hicieron fue mandarle a comprar 10 trajes a donde Toño Rosa, porque el hombre ni trajes tenía, ¿verdad? Y entonces dije yo, Dios mío, tengo 25 años de estar en la policía, no me han regalado pero ni un par de calcetines, y este señor viene llegando y le van a comprar nada menos que 10 trajes, ¿verdad? A Toño Rosa. Yo anduve detrás de esas facturas porque yo era de asuntos internos, ¿verdad? Pero bueno, al ente comercial no le interesa quién le paga, ¿verdad? Que le compren y ya no le interesa si es dinero del Estado, todo. ¿Quién dio la orden para despedirla a usted, para sacarla de su puesto? Oscar Álvarez. Él asegura que fue el CONACYN. El CONACYN, ¿Qué es el CONACYN? El CONACYN es el Consejo Nacional de Seguridad Interior. Es un consejo que se creó supuestamente para supervisar, para darle seguimiento a las acciones de los policías, para investigar denuncias en contra de policías. Y ahí hay representación de los obreros, de los campesinos, de los empresarios, además de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y todo eso. Entonces, el informe del CONACYN lo que dice es que hay que apoyar mis investigaciones hasta llegar a las últimas consecuencias. En ningún momento decía que había que separarme del cargo, ¿verdad? Y él manipuló esa información. ¿Y será que le tenían miedo los miembros del CONACYN? Porque se llamaron a silencio, ¿verdad? No dijeron absolutamente. ¿Quiénes eran los miembros del CONACYN? ¿Eran oficiales de policía o eran...? No, los miembros del CONACYN, como le digo, son representantes de todas estas instituciones. Había de los empresarios que era, este señor que es dueño de unos laboratorios, no recuerdo ahorita, estaban un representante de organizaciones obreras, representante de organizaciones campesinas, estaba presidente de la Corte Suprema de Justicia. Inma Morales. Sí. ¿Sí? ¿En qué año fue? Sí, eso fue en el 2002. En el 2002.
Pero lo peor es que para borrar todas las evidencias de las investigaciones que nosotros habíamos realizado, el ministro de Seguridad ordenó a una unidad de los Cobras que secuestrara los expedientes de asuntos internos. La unidad fue tomada, inmediatamente yo fui suspendida del cargo y los miembros de los grupos investigadores que tenían esos casos bajo su responsabilidad fueron enviados a los departamentos más alejados de la capital, a Ocotepeque, a La Mosquitia. ¿Qué año fue? 2002, estamos hablando del 2002. Yo fui suspendida el 28 de octubre del 2002. Y ahí empieza a crecer este monstruo. Definitivamente, claro, con toda la protección de las máximas autoridades. ¿Y el que relevó a Óscar Álvarez, quién fue? A Óscar Álvarez lo releva Roda Gamero. Después de Roda Gamero viene Corrales. Y ellos entonces continuaron porque este monstruo siguió creciendo. Y yo me imagino que, como lo he dicho siempre, esta protección para los oficiales corruptos y vinculados con el crimen organizado obedece, una, a la negligencia de esas autoridades, dos, al miedo, porque sí, tienen miedo de enfrentarse a esa mafia, y tres, colusión, ¿verdad? Muchos de ellos estaban coludidos y obtenían ventajas de los actos ilícitos de estos oficiales. Bueno, tengo acá algunas informaciones que salieron en el diario El Heraldo y en el diario La Tribuna de otra persona, no solamente lo que dice la comisionada María Luisa Borjas. El comisionado Osorto, Henry Osorto Canales, comisionado de la Policía Nacional, dice: la corrupción a lo interno de la Policía Nacional llegó al grado que ministros de seguridad, ojo, ministros de seguridad, o sea, secretarios de Estado, nombrados por el presidente de la República, se repartieron el territorio nacional para colocar personal estratégico en los puntos de trasiego de la droga, para cogerse el pisto, pues para agarrarse la droga y entrar en el business. Ok, dice, ministros que llegaron en taxi a Casa Mata y después empezaron, uno se fue para San Pedro Sula, el otro se quedó en Tegucigalpa, pero no para combatir el delito. Dice, para repartirse el corredor, todo el litoral atlántico y el otro en el centro, y para poner los policías, los oficiales adecuados en los puntos claves, a occidente donde circulaba la mayor parte de la droga hacia Guatemala. Nosotros, como oficiales, sigue diciendo Henry Osorio Canales, de policía, sigamos soportando eso y aguantando, dice, no es justo, para que vea al policía como un delincuente. Nosotros no somos delincuentes. Juan Orlando Hernández, para depurar la policía, está haciendo un buen esfuerzo. Sin embargo, sigue diciendo, le falta información. Debe tener información de todos los sectores. Más acá sigue dando otros datos, porque realmente la culpa no solamente de los policías, sino también del sector político que puso a la policía o que puso a los ministros de seguridad. Siempre hay líneas políticas, lo digo con conocimientos porque he sido víctima. Sigue diciendo este señor, atrás del trono está la mano peluda. ¿Y quién es el que está atrás del trono? Pues esa persona no la podemos ver, pero le puedo hacer la deducción lógica. O sea, el gobierno, pues, las autoridades, el presidente, los ministros. O sea, este policía está acusando directamente a la clase política gobernante. Ministro de Seguridad, presidente de la República, que son los que ordenan. Los que están arriba, dice, hay que ir más allá, depuremos la policía. Lleguen a nuestra institución personas de credibilidad. Esto salió en el Heraldo el viernes. Y en La Tribuna, ayer sábado salió, dice, los primeros que se tiene que depurar son los políticos. Lo sigue diciendo el mismo señor Henry Osorto Canales. Siempre hay línea política.
O sea, a este captúrenlo, a este no captúrenlo. A este métanlo preso, a este no lo metan preso. Este es de los nuestros, este no es de los nuestros. Este reparte la droga, este no la reparte. Ministros se repartían los corredores de la droga. Uno se fue al norte y otro se quedó en Tegucigalpa. Todo esto lo dijo el señor Henry Osorto en el programa Frente a Frente de Televicentro el día viernes. Su experiencia en Olancho, dice Osorto Canales, relató su experiencia en el 2014, cuando fue asignado a Olancho, que es un área de narcotráfico. Ahí caían 10 avionetas al mes en años anteriores, pero cuando yo estuve, dice Osorto Canales, 0 avioneta. Eso se puede comprobar a través de la embajada americana. Empezamos a agarrar a todos los gatilleros de los narcos, a distribuir pistas y logramos que el índice delictivo bajara a la mitad. Por acá dice, ¿por qué nos cambian? He preguntado por qué me cambian, no se sabe. Pero, ¿por qué? Porque atrás, como decimos, atrás del trono está la mano peluda. O sea, atrás del jefe de la policía manda el poder político en Honduras, que es el que decide todo el asunto de la droga. Oiga, esto es terrible. Mire, esto es revelador. Esto significa que los gobiernos que ha tenido Honduras, presidentes de la República, ministros, están embarrados con la droga y le echan la culpa a la policía. Murámonos de la risa. Iroska Elvid, mi esposa, tiene más mensajes a través de las redes sociales. La opinión suya es muy importante para nosotros. Las cuentas oficiales del Partido Anticorrupción son @SalvadorHNPAC en Facebook y en Twitter. Y hemos hecho una consulta en redes sociales. Según las revelaciones de la comisionada María Luisa Borjas, ¿cree usted que bastará con la ley de emergencia que aprobó el Congreso Nacional? Dacio Castro nos dice, lo que quieren es poner a los que necesitan para la reelección. Les faltaba la policía, luego van por las Fuerzas Armadas. Mario Serrano Hueso dice que no cree que bastará con esta ley de emergencia que aprobó el Congreso Nacional. Gabriela Nerín dice, es que la pregunta es, ¿quién va a depurar a otros corruptos? Así que puede seguir opinando a través de las redes sociales en @SalvadorHNPAC. Bien, vamos en este momento con la opinión de otras personas que ha conseguido Gabriela Blen, con Héctor Espinal y con Marvin Amador. Las personas opinan sobre esto a continuación. Bueno, el problema de la Policía Nacional pues es un problema que realmente ha venido, verdad, aconteciendo desde muchas décadas, desde 1980, por decirlo así, la década oscura de este país. Y entonces realmente que para nosotros los hondureños, depurar la policía militar, lo veo complicado porque hay intereses profundos, tanto de lo que es el Estado mismo, los políticos, ¿verdad? Los políticos, la misma policía y el crimen organizado, ¿verdad? El narcotráfico, que tienen que ver, ¿verdad? Que tienen sus contactos dentro de lo que es estas estructuras montadas, ¿verdad? En el país. Y es difícil realmente, ¿verdad? Sacar la pudridumbre que existe realmente en esta institución. Como hondureño, realmente no creo ni en juntas interventoras, porque lo que vengan a hacer va a ser un trabajo nada más de rutinario nada más, de como muchas juntas interventoras que han habido en el país, en diferentes instituciones, y que han hecho leyes y que al final no han hecho absolutamente nada. No. Yo no estoy de acuerdo con que los militares, ¿verdad?, cumplan el rol, ¿verdad?, de lo que es una policía civil, porque la Constitución de la República es clara, ¿verdad?, que realmente quienes están encargados de, ¿verdad?, estar más que todo de la custodia del pueblo es la Policía Nacional, y los militares, pues, en la Constitución se sabe cuál es el rol que desempeñan en este país. Bueno, el plan, como le han dicho ya mucho, ¿verdad?, en esa altura en la noticia, lo ideal sería como que ya empezaran a sanear, pero para empezar a sanear deberían como investigar quiénes son los culpables desde origen. Y una vez erradicando el origen, creo que ya una vez se solucionaría el problema.
creo que sería lo más viable hasta ahorita, viendo desde el punto de vista legal y un proceso adecuado, ¿verdad? Que sean las correctas, no sé, y hay que ver también si no hay un trasfondo también detrás de eso. Bien, vamos a escuchar una tercera parte de la entrevista con María Luisa Borjas, la comisionada que nos ha hecho revelaciones tremendas. O sea, aquí el problema no es la policía, aquí el problema es la clase política, presidente de la República y ministros de seguridad. Ahí nace el problema. Ellos contaminan hacia abajo. Por eso, cuando llegue la Maxi, teóricamente dicen que llegue esta semana, llega, no se sabe si va a empezar a actuar ahora o cuándo, pero cuando llegue la Maxi, tiene que empezar a investigar a los de arriba. ¿Quién era el presidente? ¿Quién era el ministro de Seguridad? A esos tiene que investigar la Maxi. Y si no lo hace, el pueblo va a reclamar. Sigamos con María Luisa Borjas. Usted que está metida, que conoce todo perfectamente lo que ocurre ahí, ¿qué piensa usted que pretende el presidente Hernández con la intervención que acaba de hacer y esa ley que le acaba de aprobar el Congreso? Que me da tristeza que los diputados ciegas aprueben todo lo que el presidente les envía sin hacer ninguna reflexión. Mire, lo que yo pienso y estoy segura que el presidente desea es desaparecer la Policía Nacional Civil para que las funciones de esta policía sean usurpadas por una policía militar que está directamente bajo sus órdenes. O sea, lo que pretendió a comienzos del 2015 de elevar a rango constitucional la policía militar y no pudo, entonces ahora lo va a conseguir con esta ley que le acaba de aprobar el Congreso esta semana. Así es. Va a lograr sus fines, no por el medio que pretendió inicialmente, sino que a través de este decreto de depuración, que en primer lugar un decreto no puede estar por encima de la Constitución ni de las leyes. ¿Cómo a una persona se le van a violentar sus principios de inocencia, por un lado, su derecho a la defensa? Imagínense que una de las causales, según ellos, para poder separar a un oficial es la falta de confianza. Óigame, esa es una cuestión subjetiva. ¿Quién va a calificar si esa persona realmente es digna o no de confianza? O sea, ahí deberían de haber parámetros medibles, o sea, resultados de investigaciones, una investigación científica con pruebas, no porque alguien crea que esta persona le puede o no le puede fallar, ¿verdad? ¿Usted cree que teniendo una policía militar, que es lo que pretende el presidente Hernández, se favorecería el continuismo que él pretende con la reelección? Ese es el objetivo. ¿Qué haría usted en vez de lo que está haciendo el presidente Hernández para que el pueblo hondureño tuviera acceso a una policía nacional honesta y para que haya justicia para el pueblo? Bueno, en primer lugar, deducir responsabilidades a todos esos ministros y viceministros que no han aplicado la ley, porque eso es lo que ha sucedido. La ley orgánica está, y la ley orgánica establece cuáles son los mecanismos para poder investigar y poner a la orden de las autoridades competentes a cualquier oficial que se salga de la línea, ¿verdad? Lo que pasa es que no se ha aplicado, la ley no se ha aplicado, y eso de que se necesita una ley nueva no es cierto. Lo que pasa, lo que ha sucedido, como digo, es que no se ha cumplido la ley. Hemos visto cómo han ascendido oficiales que tienen procesos judiciales pendientes. ¿Cómo van a ascender oficiales que están sometidos a un proceso judicial cuando la ley claramente establece que esos oficiales deben estar suspendidos de sus funciones? Ok, o sea, ¿usted juzgaría a Álvarez, a los ministros? A todos los que han sido ministros de seguridad desde 98. La abogada Chu Sierra, que fue la primera, ¿verdad? Que yo he dicho que me da tristeza que sea de mi género, pero la verdad es que la abogada Chu Sierra dejó que Flores Ponce, el director de ese entonces, hiciera y deshiciera en esa policía. Ella jamás dio una opinión ni dijo nada. ¿Cuál sería el procedimiento en esta pseudodemocracia para que dieran cuentas estos ministros, viceministros
y exdirectores. ¿Quién los juzga? Hay que llamarlo el Ministerio Público, si el Ministerio Público tiene un mandato de oficio, pero el problema en nuestro país es que no existe institucionalidad. No existe independencia, o sea, ellos tienen que actuar de acuerdo a lo que manda el presidente de la República. Sí, por eso le digo yo, para mí no existe institucionalidad, porque si están a orden de una sola persona es como que no existieran. Entonces necesitamos que un organismo externo realmente venga a supervisar, a dirigir, a darle seguimiento a todas las investigaciones en nuestro país. Por lo que veo yo, nosotros queríamos la Sisi, ¿verdad? Pero bueno, van a traer la Masi, pero estoy escuchando yo que viene hasta dentro de 9 meses. ¿Y eso por qué? ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué están retrasando la llegada de este organismo? Están protegiendo. Bueno, el cierre de la DEI, por ejemplo, es una forma de borrar evidencias. Ahí toda la documentación que existía y que inculpaba a muchos funcionarios ya a estas alturas no existe. Funcionarios políticos del Partido Nacional o del Partido Liberal que están coludidos con este crimen organizado que nos tiene envueltos. Así es que mire, nuestro país no es un país pobre. Honduras es rico por su gente, es rico por sus recursos, es rico. El problema de nuestro país es la corrupción y la impunidad. Esas personas que se han adueñado del presupuesto que debería de servir para programas de desarrollo para los niños, para los jóvenes en nuestro país, para las madres solteras que sacan adelante a su familia. Pero ¿qué pasa? Todos esos dineros hay que buscarlos en las cuentas bancarias, ¿verdad? De estos señores. Bien, vamos a seguir. Todavía falta un poquito más de revelaciones de la comisionada María Luisa Borjas. El otro día, platicando con un taxista, me decía que cerraron el punto de taxis donde él trabajaba, en el Pedregal, y él era el encargado de llevar el impuesto de guerra a la Corte Suprema de Justicia. O sea, el billete del impuesto de guerra se lo llevaba a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Y también he platicado con gente de la policía, de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, la DECP, que es lo que quiere cerrar el presidente de la República y que dejará a otras 179 familias en la calle. Lo lógico sería potenciar a la DIECP con más facultades y cambiar al director. ¿Cuál es el trasfondo de desaparecer la DIECP? Es desaparecer información que delata a las personas que acaba de mencionar la comisionada María Luisa Borjas, como Álvarez, Calidonio, Bonilla, Corrales. Y en el fondo, es lo que me acaba de decir, que tratan de, por ejemplo, la desaparición de la DEI. ¿Por qué desaparece la DEI? Para borrar toda la evasión de impuestos que hicieron los funcionarios de la dictadura que se quiere imponer en Honduras. Por eso eliminan la DEI y meten una llamada SAR, siempre con la misma directora, pero borrando todos los antecedentes de lo que dejaron de pagar los políticos que están metidos en este asunto, porque viene la Maxi. Entonces lo mismo quieren hacer en la policía, en la DIECP, borrar todos los antecedentes y meter una que se llama, o se va a llamar DIDATPOL, que va a ser dirigida por alguien de la policía militar, afín al presidente de la República. O sea, aquí están todos los puntitos atados para que la dictadura pueda seguir robando tranquilamente. A ver qué dicen en las redes sociales con mi esposa Irios Kelvir. Seguimos teniendo contacto con los televidentes en redes sociales y Gabriela dice, es que no sé quién es el encargado de depurar. Jairo Varela, no, eso es una farsa para poner más delincuentes a que nos protejan, entre comillas, pero mi Dios es grande y Él nos cuidará de los malos. Ok, ¿hay más?
Además, otro televidente dice, sigue siendo la misma farsa, se irán los que quiera el delincuente presidente y se quedarán sus compinches. Roberto Oyuela dice no estar de acuerdo con la depuración de la Policía Nacional. Ok. Hemos invitado también a un querido amigo que también estudió, al igual que María Luisa Borjas, estudió en Chile. Se trata del general Napoleón Nazar, general de policía. Bienvenido, general. Gracias, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, gracias por esta invitación. Es un honor estar aquí en su programa discutiendo temas de gran trascendencia realmente en nuestro país. Hemos estado observando los fenómenos que se están presentando en este momento y queremos dejar claro realmente que este problema no es aislado solamente de nuestro país, de Honduras. Son situaciones que han sucedido en otros países. Pero también. ¿Están tan metidos, tan involucrados con el gobierno como en Honduras? Porque en Honduras está claramente involucran a los presidentes, a los ministros también. Es ahí el tratamiento que se le ha dado de acuerdo a la cultura de cada país. Pero sin embargo... Tenemos una cultura más infiltrable. Nosotros definitivamente que aquí deberíamos de ser estudiosos. Tenemos la gran oportunidad de que a veces estos acontecimientos suceden antes en otros países y posteriormente llegan a nuestro país. Pero ¿por qué llegamos a este punto en el que el Partido Nacional pues se infiltraron y prácticamente la Policía Nacional quedó infiltrada por miembros del crimen organizado y el narcotráfico? Es oportuno mencionar aquí las megatendencias, estudios criminológicos desde hace 16 años, ingeniero, nos dieron los puntos de alarma, de tener con cuidado con el uso indiscriminado y proliferación de las drogas, uso indiscriminado y proliferación de las armas, la destrucción del medio ambiente, ver lo que es el protagonismo de la mujer en las cuestiones políticas, sociales, económicas y también las tendencias de la corrupción. Al ver esto, desde hace 16 años deberíamos haber asumido esta gran responsabilidad de estudiar qué está pasando en nuestro país, qué está pasando en nuestro país. A la conclusión que yo he llegado después de ver todo este escenario es que el problema de nuestro país es un problema generacional, es un problema de generaciones, donde debemos de tener mucho cuidado con esto, porque un problema generacional no lo va a solucionar un gobierno. Es un problema que lo vamos a solucionar solamente con educación. La educación, tenemos que sentar las barbas en remojo y tomar las políticas adecuadas para poder solucionar este problema de mejor forma. Ok, a mí me parece, no sé qué opina usted, el presidente de la República está actuando prácticamente en forma reactiva luego de una investigación que hizo el diario El Heraldo. Sí. O sea, no es una voluntad genuina del Poder Ejecutivo, sino que se ve obligado a investigar y a meter esta ley. Ahí es donde debemos de tener mucho cuidado realmente con eso, de que no hacer cosas solamente para apagar fuegos, sino que asumir una gran responsabilidad de país en el sentido de diseñar las mejores estrategias para poder tener nosotros una solución más aceptada, más favorable. ¿Pero usted cree que una clase política corrupta, como la que tenemos en Honduras, o sea, primero tenemos que estar de acuerdo si usted cree eso? Yo creo que la clase política en Honduras es una clase política corrupta. ¿Usted cree que una clase política corrupta puede depurar a miembros corruptos de la policía? Bueno, definitivamente que ahí es otro tema candente, donde tenemos que ver nosotros qué es lo que queremos, cuál es el político que queremos para nuestro país, cuál es el operador de justicia que queremos para nuestro país. Y aquí vuelvo a entrar en lo que es la cuestión generacional, con la educación, educar a nuestras futuras generaciones desde los kinderes, escuelas, colegios, universidades, para que venga una nueva clase en nuestro país. Vamos, antes de seguir con usted, general, vamos a terminar de escuchar a la comisionada María Luisa Borjas, que tiene otras partes importantes en este segmento que nos falta por presentarle. Dos cosas importantes como conclusión: cerrar la ley para tapar
el latrocinio de los funcionarios políticos de todos estos últimos 15 o 20 años. Y una nueva ley de emergencia de la policía para que el presidente sea el amo absoluto de la policía y elimine la Policía Nacional. María Luisa, le agradezco por la entrevista y la quiero invitar para que se sume a las personas del Partido Anticorrupción. Nosotros buscamos, se hablaba poco de anticorrupción cuando fundamos este partido en el año 2011, o casi no se hablaba. Yo siento que con una persona como usted, a cargo de una verdadera depuración y de que sean enjuiciadas las personas de las cuales hay evidencia de los delitos que cometieron, el pueblo que me está viendo en este momento, que nos está viendo en este momento, tendría una mejor suerte porque habría justicia para el pueblo, porque el pueblo se está matando entre ellos porque no tienen acceso a la justicia, entre otras cosas. Por un lado, y por otro lado, están muriéndose de hambre, no tienen empleo, los jóvenes y los niños no tienen realmente oportunidades verdaderas de desarrollo. Y solo quiero apuntar algo importante. Yo quiero ver los nombres de las personas que van a integrar esa comisión depuradora de la policía, si realmente son las personas idóneas, son las personas que deberían de estar ahí, porque si no, estamos teniendo más de lo mismo. Si van a poner a los mismos achichincles, a los que siguen las órdenes directas del presidente, entonces esta depuración es una farsa más. ¿A qué personas sugeriría usted que se pusiera? Bueno, yo sugeriría, por ejemplo, a los que fueron miembros de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública. Víctor Mesa y el... Matías Funes, que falleció. Pero Omar Casco. Omar Casco, exacto. Porque esas personas trabajaron realmente en instrumentos que tendían a mejorar las condiciones de la policía, tanto en la parte ética como en la parte técnica y científica. Pero ¿qué pasó? Todos esos instrumentos, que fue un trabajo arduo, la eliminaron. Engavetadas a saber en qué escritorio y por órdenes de quién, porque no querían realmente una reforma policial, ¿verdad? Lo que querían era seguir manteniendo la hegemonía en esos oficiales corruptos que son los que están prácticamente dirigiendo la policía. El presidente Hernández fue quien disolvió esa comisión de reforma a la seguridad que presidía Víctor Mesa. ¿En qué año la sacó? Creo 2012. Que fue hace 2 años, incluso antes de que finalizara el periodo para el cual fue creada. O sea, les estorbaba esa comisión de reforma. Porque los estaba delatando a ellos. Exacto, porque los estaba poniendo en evidencia. Entonces la cerraron, a pesar de que ahí se invirtió presupuesto, horas de trabajo, incluso con apoyo de técnicos internacionales. O sea, yo tuve acceso y pude participar en algunos de esos instrumentos, pero todo eso se tiró por la borda, porque no les interesaba realmente mejorar la seguridad en el país. Querían seguir manteniendo el status quo porque eso les beneficia económicamente. ¿Usted por qué cree que la extorsión no se puede eliminar del país? Porque las autoridades policiales, judiciales y fiscales perciben jugosas ganancias de esa extorsión. Las autoridades judiciales, policiales, la gente que manda en Honduras. Fiscales. Y los fiscales, o sea, los que están en el Ministerio Público, reciben dinero y por eso la extorsión es prácticamente imposible eliminar. Imposible de eliminar. No les interesa porque ese es dinero que les entra sin hacer ni un... Solo por tener el puesto. Solo por estar en el puesto. Gracias, comisionada. Estamos siempre a la orden y siempre dispuesta a combatir la corrupción y la impunidad en nuestro país. Muchas gracias. Personas como usted necesitamos en Honduras. Esto ya no es de partidos, esto es de personas valientes y honestas. Es lo que ha faltado en la clase política de Honduras. Y de patriotismo.
Bien, antes de despedir el tema, porque estoy prácticamente en la recta final del programa, quiero mostrar este papel que presentó nuestro representante del Partido Anticorrupción ante el Congreso en los Estados Unidos, Adolfo Vargas, una persona que por mucho tiempo vive en Miami y activista coordinador del Partido Anticorrupción, que dirige el ingeniero Salvador Narrala. Ha tenido que vivir en Estados Unidos gracias al TPS y fue favorecido por el asunto de la extensión por el huracán Mitch de 1998, no ha podido ser ciudadano americano, y menciona, y fue presentado al Congreso, lo que el Partido Anticorrupción de Honduras comunica. La administración de Honduras no está emitiendo identificaciones, ojo, no está el gobierno de Honduras dando identificación a los hondureños que viven en los Estados Unidos, que son como 1 millón, con el objeto de que no voten en las elecciones del próximo año. La pasada elección fue un fraude electoral del presidente actual. El poder está concentrado en las manos de unos pocos en Honduras, no hay seguridad, hay corrupción campante, crimen organizado e impunidad. Se demanda el impuesto de guerra en San Pedro Sula y Tegucigalpa. La administración actual se ha distinguido por varios robos, entre ellos el del Instituto Hondureño de Seguridad Social y otros. El presidente está imponiendo una dictadura en términos generales, lo que dice la carta que se entregó al Congreso, porque en Estados Unidos usted puede entrar al Congreso, es distinto al Congreso de Honduras, donde solamente algunos entran. ¿Usted quería agregar algo, general? Sí, solamente al final que no basta solo con sacar las manzanas podridas. El detonante que ha habido en este momento para solucionar este tema, no del todo, por supuesto, porque es una cuestión generacional, definitivamente que nos va a llevar a tener un mejor suceso. No podemos solamente sacar las manzanas podridas, sino que hay que considerar todo el concepto de todos los operadores de justicia, la clase política, ver qué es lo que queremos y en base a eso hacernos una propuesta para que nuestro país salga adelante realmente como se merece. Irosca, las últimas informaciones de la gente que nos... Tenemos muchos mensajes en redes sociales y rápidamente leeré algunos. Alex Canales nos dice, no creo que la comisión haga un buen trabajo, ojalá que la MASI ponga personal a supervisar el trabajo de esta comisión. Dora Zavales, puro show, tienen policías que saben quiénes son los de la mano peluda. González Jorge, todo ya está planeado, así como aprobaron la policía militar de orden público, quieren depurar la policía, porque tanto el presidente como los del Partido Nacional y Liberal están metidos en casos de asesinatos y narcotráfico. Germán Ramírez, la MASI va a venir cuando ya hayan hecho la limpieza de las deudas. Fabricio Modor, en internet, donde www.hondurred.tv. Y otra persona dice que quiere trabajar por el PAC, llame al 94 63 67 22 de lunes a sábado. Ok, para concluir con este tema, el problema real es que en Honduras está colapsada la institucionalidad, porque todos dependen del Poder Ejecutivo, él es el que manda. ¿Cuál es la razón de eso? Una clase política corrupta no puede depurar a una policía corrupta. No es toda la policía la que está corrupta. Reconocemos que hay valientes. La mayoría de los policías son gente a la que yo respeto, pero la cúpula policial que ha puesto la clase política es la que ha hecho de todo esto una corrupción. No tienen autoridad para depurar a la policía. Las cúpulas policiales también observan la impunidad reinante por parte de la clase política. Ven cómo la clase política se robó el Instituto de Seguridad Social, se robó el IMPREUNA, se robó el IMPREMA, se robó el INJUPEN, se robó SOCTRAVI, se roba todo prácticamente. Vende el país, vende el territorio. Observa la policía cómo está pasando eso. Y entonces hay gente que la capturan y la liberan a los pocos días o la tienen en batallones con privilegios y viviendo como ricos a pesar de que son delincuentes. Necesitamos, señoras y señores, recuperar la institucionalidad y para ello se necesita tener 3 poderes independientes, judicial, legislativo y ejecutivo, y que el ejecutivo deje de comprar a los legisladores, dejen de comprar a los diputados. Tiene que haber más honorabilidad en Honduras, no la hay. El sistema de justicia en Honduras colapsó.
Necesitamos por eso la intervención de países amigos, la intervención de la Maxi. Queríamos la Sisi, pero por lo menos la Maxi, para que vengan a investigar la corrupción, ya que nuestro sistema demostró sobradamente que es incapaz de hacerlo. Gracias por estar con nosotros, General Nazar, y a todas las personas. Mire, se me quedaron muchos temas. Lo voy a tratar el próximo domingo, el asunto de los peajes en el Progreso. Por otro lado, el sindicato de docentes de la Universidad Nacional Autónoma aporta dinero para su jubilación, pero la universidad agarra el dinero y se lo pasa al Estado de Honduras. Y el Estado de Honduras está agarrando el dinero de los profesores y de los que trabajan en la universidad y de los empleados públicos para hacer dinerillos, para poder pagar la campaña, para continuar en el poder. De todo eso voy a hablar el próximo fin de semana cuando estemos acá en Salvador a las 7. Muchas gracias por su atención. Este programa se repite a las 10 de la noche los domingos y lo pueden ver mañana, a partir de mañana en YouTube. Gracias a Iros Kelvir que estuvo con las redes sociales. Bueno, buenas noches a todos.